cuento que el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas lanzó un informe hace unos días que lo que tiene que ver es con las consecuencias de la política aperturista que el gobierno en algún momento lanzó como el camino a una tierra prometida. Vamos a hablar con su coordinador, con el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que es Claudio Lozano, que aparte de coordinador es economista y presidente de Unidad Popular, para que nos cuente un poco respecto de este informe. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Carrizo y Clara, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Gracias por atendernos, Claudio. Bueno, en principio queremos saber un poco más sobre este informe, de qué habla, y hablar sobre estas consecuencias, ¿no? De las que justamente toca este análisis que han hecho. Sí, la verdad que, digamos, es profundizar sobre los impactos que tiene una de las políticas centrales que impulsan en general las estrategias neoliberales. Esto no ocurrió solamente ahora, digamos, sino que ha ocurrido también en la etapa de Martínez de Oz, en la época de la dictadura. Esto ha ocurrido durante la época de Domingo Cavallo y Carlos Menem en la década de los 90, también en la etapa de Macri, y también, por supuesto, en este momento la apertura es una de las claves, mejor dicho, el ingreso de producción importada, de eso estamos hablando, es una de las claves principales de esta suerte de industricidio que está viviendo la Argentina y que ha llevado a que nuestro país, en donde la industria representaba prácticamente el 30% del producto total de nuestro país allá por mediados de la década del 70, hoy apenas represente el 15 aproximadamente. Y en ese marco, bueno, la apertura produce dos efectos. Por un lado, el cierre de empresas que quedan desplazadas por la producción local en el marco de una Argentina en donde, bajo el argumento de controlar la inflación y de contener la inflación en pesos, lo que se produce es una fuerte inflación en dólares. Esa inflación en dólares desacomoda a la producción local respecto a la producción importada, y en ese contexto la rebaja de los aranceles, acompañada por esta suerte de revalorización del peso en relación al dólar, produce el desplazamiento de producción local. Esto implica, por un lado, el cierre de empresas. Esto hoy, a esta altura ya, en estos 2 años, han cerrado 26.000 empresas en la Argentina como resultado del proceso de apertura, pero también genera otro cuadro en el cual se habla menos y que tiene que ver con el modo en que las grandes empresas en nuestro país se, digamos, adecúan al proceso de apertura sobre la base de, digamos, reemplazar las líneas de producción que tienen a nivel local por, digamos, manejar el ingreso de producción importada, proceso en el cual destruyen empleo, pero donde además lo que hacen es ampliar sus márgenes de rentabilidad, haciendo una diferencia formidable entre el precio al cual ingresan el producto importado y el precio al que lo terminan colocando en el mercado interno. Generando un hecho que de alguna manera rompe con una parte de ese discurso mentiroso que tiene el gobierno y que tiene que ver con decirnos que la apertura en realidad lo que mejora es la eficiencia productiva. En realidad no mejora nada, sino que lo que hace es destruir, erosionar las capacidades productivas e industriales que el país tiene. Y en segundo lugar, lo que suelen decir es que esto mejora los precios para los consumidores, y en realidad lo que se observa cuando uno hace un análisis más detallado es que en realidad los consumidores en la Argentina, como resultado de la apertura, terminan también pagando precios mucho más altos que los que se pagan en otros países por los mismos productos. Claudio,
Sí. Sí, perdón que lo interrumpa, pero en la descripción que viene realizando y mencionando estos hechos históricos en Martínez de Oz, en el menemismo, parte de lo que fue el gobierno también del presidente Mauricio Macri, quiero preguntarle puntualmente, porque yo recuerdo y lo escuchaba con atención, nos tocó a nosotros, a mí particularmente me tocó, el menemismo me tocó de cerca en lo que un trabajador siente. Después en los años posteriores se estudiaba analizando el menemismo, luego ahora el macrismo, como bien decías, y quiero preguntarte puntualmente en cuestiones económicas, si en esta que se está aplicando a través del neoliberalismo, ¿tiene alguna diferencia con las otras, más allá de la destrucción del sector productivo nacional? ¿Tiene alguna diferencia? ¿Hay algunos matices con los otros momentos históricos? No, en realidad el matiz principal es el nivel de agresividad, en el sentido de que los impactos de la política de apertura y de desregulación son mucho más profundos en un lapso mucho más corto. O sea, la cantidad de empresas destruidas en el curso de estos 2 años y la cantidad de puestos de trabajo, 26.000 empresas, dije, más de 300.000 puestos de trabajo de carácter formal, o sea, de los mejores que han sido eliminados en el curso de este tiempo, en realidad es una experiencia que tiene niveles de profundidad y de agresividad muy superiores a los que tuvieron las experiencias anteriores. O sea, supera la profundidad que tuvo tanto la dictadura como el resto de las experiencias que vivimos. O sea, es mucho más potente, digamos, el proceso que lleva adelante, ¿no? Ahora, la característica principal es la misma, en el sentido de que esto se logra sobre la base de una ficción, que es intentar controlar la evolución de los precios en pesos, sobre la base de un esquema en donde lo que uno produce es un aumento de la inflación en dólares en la Argentina, lo cual encarece a la economía respecto al resto del mundo, y al mismo tiempo que uno la encarece al abrirla para el ingreso de producción importada, lo que produce inmediatamente es el desplazamiento de la producción local. En el caso particular de esta etapa, se agrega el hecho, que fue distinto respecto a Martínez de Oz o respecto a la etapa de Menem, de que el retraso cambiario, que muchas veces daba como resultado cierta mejora del poder adquisitivo de la población, en este caso viene acompañado de retraso en el poder adquisitivo, porque claramente hay una política de control de la evolución de los salarios que de alguna manera no se permite prácticamente que evolucionen por encima de la evolución de los precios. El resultado es que uno tiene ingreso de producción importada en un contexto de licuación de los ingresos, achicamiento, por lo tanto, del mercado interno, y en ese achicamiento, digamos, lo que se produce es el desplazamiento de la producción local. Y como estaba comentando, hay casos muy concretos, digamos, para ilustrar lo que estoy diciendo, porque esto está pasando en todos los sectores, pasa en los sectores vinculados a productos o artículos de cocina, en el sector de los automóviles, electrodomésticos, calzados, muebles, celulares, productos de higiene, en todos estos en la industria sectores, textil también, ¿o no? Sí, también, por supuesto. Ahí lo que tenemos es, por ejemplo, el caso de la empresa Lumilagro, una empresa bastante conocida, que produce termos de acero. En realidad es una empresa que ha, digamos, despedido unos 170 trabajadores en el curso de estos 2 años. Es una empresa que, digamos, reemplazó la producción de termos por la importación de los mismos. Esa importación hace que el termo que ingresa acá lo ingresan con un precio de el costo que tiene para la empresa ingresarlo. El costo total es 8.178 pesos. Y el termo más económico que uno puede encontrar de Lumilagro en el mercado se vende a 44.000. Es decir, el margen
de rentabilidad está entre 8.178 pesos y 44.000, es decir, más de 5 veces. 5,4 veces es la diferencia y el margen bruto de rentabilidad que tiene la empresa en la producción de termo. Si uno toma otro caso, que es el caso de Essen, con el caso de las cacerolas, acá se han despedido unos 30 trabajadores, y las cacerolas Essen las importa y el costo que tiene al importarlos es de por cacerola de 50.000, 55 pesos. ¿A cuánto la coloca en el mercado interno? A 384.000 pesos, es decir, 7,7 veces el costo de importación. El margen de rentabilidad es impresionante. Incluso, por ejemplo, vuelvo al caso de Lumilagro. Sí, que el caso de Lumilagro es notable, ¿no? Porque tienen los empresarios de Lumilagro un gran apoyo al gobierno. De hecho, en redes sociales se manifiestan, y agradecen a los compradores que crecen gracias a ellos, pero que además abren nuevos puestos de trabajo y dicen como esto recién empieza, ¿no? El crecimiento de la industria gracias, a este termo en particular que recién nombrabas. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en realidad todas estas grandes empresas que en realidad forman parte del poder económico en la Argentina, son las que tienen mayor presencia en la conducción de instituciones que supuestamente defienden a la industria, pero que en realidad tienen un silencio bastante importante frente a este cuarto industricidio que estoy mencionando y que se está produciendo, como es el caso de la Unión Industrial Argentina. En lugar de tener una política de confrontación con el gobierno, estas instituciones son acompañantes de la política gubernamental. Estamos hablando de una fracción de los capitales de la burguesía local que claramente está con estos proyectos sobre la base de, dejar de ser una burguesía nacional que defiende un proyecto productivo para ser una burguesía local totalmente asociada a las estrategias importadoras que destruyen el esquema productivo local. Pero mencionaba el caso de Lumilagro, hay un dato aún mayor que tiene que ver con esto que digo, que tampoco el resultado de estas políticas mejora, el precio al cual los consumidores terminan, comprando el termo. Lumilagro, también con lo que importa, realiza exportaciones a mercados como por ejemplo los Estados Unidos. ¿A qué precio coloca Lumilagro el termo en los Estados Unidos? Como dije antes, acá el costo de importación es de 8.178 pesos y el precio, en el caso del termo más barato del mercado argentino, es 44.000. Bueno, extrañamente Lumilagro en los Estados Unidos coloca el termo en 15.000 pesos, el equivalente a $1 es de 15.000 pesos. O sea que en realidad también, el consumidor argentino termina, a pesar de lo que dice el verso de la apertura, la mentira de la apertura que maneja el gobierno, termina consumiendo a precios aún más caros. El caso de Easy, con las sillas plegables que las ingresa a un costo de 4.270 pesos y las vende a 32.000, 7,6 veces más es el margen que realiza. El caso de las zapatillas de Adidas, que en realidad están entrando de Vietnam e Indonesia, que en realidad entran a un costo de 26.790 pesos y se venden a 100.000, 3,7 veces. El caso de Whirlpool con las lavarropas y las heladeras, empresa que prácticamente había abierto hace 2 o 3 años y que en realidad terminó cerrando completamente para transformarse en importadora y expulsando a cerca de 300 trabajadores. Es decir,
cuando hablamos de los más de 300.000 puestos de trabajo formales que han sido destruidos en el curso de estos 2 años, esto tiene que ver tanto con las 26.000 empresas que cerraron, como por este proceso por el cual las grandes empresas desplazan producción local, digamos, por lo tanto, erosionan las capacidades productivas de la Argentina, en realidad van destruyendo el tejido productivo, y en ese marco se sustituye, digamos, se expulsan trabajadores, pero en el marco de una situación donde las empresas, amplían sus márgenes de rentabilidad. Así que acá el resultado de la apertura no es ni mayor eficiencia en el proceso productivo, sino que lo que hay es destrucción del tejido productivo de la Argentina, ni tampoco beneficios para los consumidores, porque terminamos pagando más caro incluso los mismos productos que se colocan en otros mercados. Claudio, queremos agradecerle la comunicación, como siempre, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias por convocarme. Un abrazo grande. Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que justamente hizo este informe que recién nos relataba. Bueno, detallado el informe, sobre todo en lo que es rubro por rubro, de cómo afecta a la situación en el país. Más de 26.000 puestos de trabajo, empresas, 26.000 empresas, han cerrado. Ayer corría la noticia que acá nomás, cerca de 1:44, había cerrado un local y que decían fuimos felices también. Sí, gracias a los vecinos, a los clientes. Cada vez más. El otro día en la casa de música escuché una nota que le hacían los compañeros de Somos La Plata a uno de los dueños, en el que, devastado, una cuestión difícil de entender, dice, cuando ocurre esto, cuando se abren las exportaciones, cuando se empieza a generar este tipo de economías, los negocios chicos, tentó a decirlo, las pymes, los las empresas familiares, los de barrio, vamos, casi un análisis que es muy exquisito de buscarlo, está en el Instagram de Somos La Plata. Me atrevería a decir que los podríamos llamar a estas personas que están cerrados, pero creo que el muchacho deja el alma ahí en esa entrevista y no sé si tendrá voluntad de charlar, pero es muy interesante escuchar qué es lo que está sucediendo, no solamente en el caso de Lozano, sino en aquellas personas que empiezan a bajar las persianas.